Lo comentábamos más temprano, ustedes recuerdan, Romina Celeste realizó a través de redes sociales y luego en una entrevista en el programa Hacemos lo que podemos, una denuncia contra el senador Gustavo Penades. A partir de allí, esa denuncia no se radicó directamente en la justicia, sino que la Fiscalía emitió un comunicado en el que sostuvo que a partir de la denuncia pública en los últimos días sobre un presunto caso de retribución a menores para realizar actos sexuales, el fiscal de corte envió el asunto para que se asigne un equipo fiscal que investigue el tema. La primera instancia sobre esa investigación ocurrió en las últimas horas, cuando la fiscal Gione recibió justamente a Romina Celeste y a su representante legal, la doctora Soledad Suárez, que está en línea con nosotros. Doctora Suárez, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por atendernos. No, por favor, a las horas. Doctora, en primer lugar, ¿cómo evaluó la comparecencia de Romina Celeste y usted ante la fiscal días pasados? La evalúo positivamente porque, como dije a la salida, entiendo que se escucha a la víctima con las debidas garantías y respetando los derechos de la misma, especialmente evitando la revictimización lo más que se pueda. Está relacionado, además de con actividad investigativa, con el derecho de acceso a la justicia. Entonces, y eso es fundamental. Claro, esa evaluación es positiva desde el punto de vista de que se escuchó por parte de la fiscal a la denunciante. A partir de allí, de esa presentación ante la fiscal, doctora, ¿qué escenarios se abren ahora? Bueno, estamos en los inicios de una investigación sobre delitos sexuales, en los que se incluye, como bien señalaban ustedes, la posible explotación sexual, y el escenario es ese, es el de la investigación, que desde nuestro rol lo que hacemos es, siempre estar atentos y en caso que así no suceda, reclamar que se actúe con debida diligencia, que añadiría yo que en tanto, aunque sea ahora mayor de edad, se trata de delitos contra las infancias, requiere lo que la Corte Interamericana refiere como debida diligencia estricta y reforzada. Es decir, esto dice relación no solo al impulso para investigar, sino a cómo se hace esa investigación con perspectiva de derechos humanos, de género, en fin, y disidencias, etcétera. Doctora, los hechos que denuncia Romina Celeste, ¿cuándo acontecieron? 2007, pero eso es de público conocimiento. Yo en general no hablo de lo que declaran las víctimas, por lo tanto no voy a decir lo que a lo público puede eventualmente haber añadido en fiscalía, pero sí puedo referir a lo que ya declaró. Claro. Y es de público conocimiento, y ella en la entrevista con Ignacio Álvarez refirió que se trataba de hechos, no es un hecho solo, del 2007. Los hechos que involucrarían entonces a Romina y a la persona denunciada, el senador Penades, no ocurrieron una sola vez. El relato que ella le hace, yo vuelvo al relato público porque lejos de mí lo último que haría en esta vida es contar en un medio de comunicación lo que declaró la víctima. Pero en este caso, como ya saben, declaró en los medios, y ahí ella refiere a que se trata de dos oportunidades. Está bien, más allá de esa aclaración, doctora, es pertinente yo tengo que aclarar porque si alguien está bien. a la radio y cree que yo estoy contando lo que declaró, la realidad es que va a pensar que soy la peor abogada del mundo. No, está bien. Ahora, por la salud de este reportaje, lo que Romina contó en la entrevista, por ejemplo, con Ignacio Álvarez en Azul FM, se reflejó luego en la instancia judicial. Claro. Mayormente, por lo pronto, digamos. No hay alteraciones al relato, a eso voy. Bueno, eso es lo que yo no le voy a contestar, pero no por mala voluntad. Lo que voy a decirles es lo siguiente, es, obviamente, como ella dice la verdad, y la última persona en desacreditar a la víctima sería yo, al revés, nosotros creemos en su relato, porque es lo que corresponde a nosotros como profesionales, pero además por las características del mismo. Y obvio que lo que dijo en los medios de comunicación fue vertido en fiscalía. Lo que no le puedo aclarar
si eso fue con más detalles, si sumó Claro. y profundizó aspectos que tengan relevancia penal. Ujú. Eso Bien. no lo puedo hacer porque yo estaría violentando la reserva e incluso la dignidad de la víctima, que si cuando habló públicamente prefirió, o eventualmente, tal aspecto, no contarlo con detalles, o tal cuestión, no decirla, ¿no? Ahora, lo que sí te garantizo es que es exactamente la misma línea, digamos, y que no hay, en lo que dijo, contradicción. En todo caso, puede haber profundizado aspectos o lo que fuere, Bien, bien. a los que no corresponde referir de ninguna manera. No, eso es central, digamos, por lo que estamos conversando. Doctora, ¿cómo llegó Romina Celeste a ser patrocinada por usted? Bueno, es una buena pregunta. En realidad, porque nosotros estamos a disposición de la población y, bueno, a veces sí puede ser que entre los lugares públicos de asesoramiento público, el Estado tiene el deber a las víctimas de delitos sexuales, de género, en fin, proporcionarles defensas gratuitas. El consultorio es una de ellas que realmente creo que, y humildemente, que le damos un rol en ese sentido bastante significativo por el volumen de casos que tenemos, etcétera. Y por el rol en sí que ocupa la universidad en esto de nuestro deber de extensión, que siempre se ha llevado muy en serio y con profundidad y diligencia. Uh-huh. Entonces puede haber autoridades que que perfectamente le pueden decir, mira, tenés la defensoría de oficio, tenés la facultad, porque tiene el deber el Estado de proporcionarle dónde están los servicios gratuitos. Pero me parece que no, que en este caso ella tenía nombrado o había hablado con otra persona y por recomendaciones prefirió dejarla y venir con nosotros. Me parece que fue recomendado por gente que no es el Estado, digamos. No sé si no fueron personas conocidas de ella, amistades, no sé. Bien. Doctora, días pasados usted estuvo en una entrevista en TV Ciudad donde habló sobre el planteo con respecto a la prescriptibilidad de los delitos de abuso contra menores, digamos. Y quería hacer este planteo porque la pregunta que viene a continuación, que no busca la intención de ir en detrimento de lo denunciado, sino tratando de aclarar al oyente cómo van a ocurrir los episodios a partir de ahora, es cómo puede operar la justicia ante episodios que eventualmente ocurrieron en el año 2007. Bien. Primero y antes que nada, para los oyentes que no sepan lo que es la prescripción, en el derecho, en varias áreas, incluso en el civil también, el tiempo tiene relevancia, el pasaje del tiempo y en ello la inacción o la acción de los sujetos. Si posees un terreno por cierta cantidad de tiempo, podrás plantear luego la prescripción, que es adquisitiva de derechos, ¿no? Si tu acreedor no te cobró la deuda por determinado tiempo, podrás luego decir, no me la cobraste, era tu carga, no lo hiciste, y por el pasaje del tiempo se extingue la obligación. Eso es en el derecho civil. En el derecho penal, el Código establece que por el pasaje del tiempo, el Estado, que es por ahora el único dueño de la acción penal, lo que esperemos que en algún momento se cambie, porque no quiero quitarle la acción al Estado, quiero sumar a ella, ojalá en algún momento, en cumplimiento de los tratados de derechos humanos, se añada la querella, que es la acción de la víctima, por lo menos en algunos delitos, espero yo. Pero por ahora sigue estando en exclusivas manos del Estado. Bueno, no hiciste nada hasta ahora, se extinguiría la acción, o sea, no podrías accionar contra la persona que ahora estás pensando que puede haber cometido un delito por el pasaje del tiempo. Lo primero que hay que preguntarse es, ¿podemos decir que hay un no hacer efectivo o una indiferencia del Estado con relación a esa persecución cuando estamos adelante de un niño, niña o adolescente? Que tal vez su abusador fue su padre, por poner el ejemplo de los más comunes, ¿no? El padrastro, el abuelo, la pareja, el padrastro, la pareja de la madre, puede haber estado en eso también, claro. Incluida la madre también, o la madre también promover ese silencio por necesidad, complicidad, lo que fuera. Podemos decirle, lo lamento, mira, ya empezaba a correr o como me ha pasado en el consultorio, que yo comentaba el otro día, son de los casos más difíciles cuando son un hermano con el otro, porque los padres quedan
en una disyuntiva y en una crisis emocional enorme. O sea, es un hijo abusando del otro hijo, ¿no? Más allá de los géneros. Entonces, podemos dejar a ese sujeto, a esa persona, niño y adolescente, sin derecho a la investigación, sanción, o juicio y sanción, porque los adultos que estaban involucrados no hicieron nada, o porque no pudo hablar porque ni siquiera entendía lo que le pasaba. Mira, en el derecho romano ya viene desde siglos y siglos y siglos que a la persona justamente impedida no le corre término. Es decir, si no podías plantear algo porque, no sé, te llegó un cedulón y estabas internado, te estaban operando y en tu casa no había nadie, vamos al juzgado y llevamos todos los certificados y el plazo te empieza a contar de que te enteraste. Claro. Ahí está explicado, doctora. Los delitos sexuales que contra niños y adolescentes que hieren la naturaleza humana o no. Estoy diciendo algo equivocado. Hiere lo que es la esencia del ser humano. ¿Vamos a tener una conducta distinta? La verdad que sería absurdo. Eso por poner algo de sentido común, aunque son principios del derecho. Pero después tenés tratados internacionales varios, la Convención de Derechos del Niño, la Convención Interamericana, etcétera, que nos hablan del deber del Estado de investigar, tomar todas las, sancionar, etcétera, tomar todas las medidas. Ahora, si el Estado mantiene una norma y en base a esa norma no cumple con esos deberes, responderá el Estado. Alguien va a responder. Entonces yo lo que digo es, revisemos la jurisprudencia que están diciendo los jueces, nacionales e internacionales, y que dicen las cortes internacionales también. Entonces yo citaba a TV Ciudad que ese mismo día en Córdoba, Argentina, se había una sentencia extremadamente bien fundada, porque les pasa un poco lo mismo que a nosotros, tienen normas pero son posteriores a los hechos, como pasa con lo de Romina, que establecen que no corre la prescripción. Quizá los fundamentos son, bueno, interesantísimos de leer, pero imagínate que acá no los podemos hablar, por además supuesto, que muchos de ellos tienen carácter muy técnico. Claro, ahora, explicado ya lo de la prescriptibilidad o su posición, lo que es muy atendible con respecto al tema de la prescriptibilidad, ¿cómo operan los episodios a partir de ahora tomando eso como punto de partida? Tomamos eso como punto de partida porque decimos, está perfecto que más allá de que es un caso que plantea ser del 2007, se haya abierto una investigación de oficio. Eso está perfectísimo. Bien, y te pongo de ejemplo, por lo contrario ocurrió en Argentina con Jay Mamón, que se cerró sin investigar porque un tema de cómputo no funciona con un tema de cómputo. Tenés que investigar, aún sosteniendo la posición clásica, de decir, bueno, esto se rige por la prescripción a la vieja usanza. Tenés que investigar. ¿Por qué? ¿Por qué hay que investigar igual? Por el derecho de acceso a la justicia, bien. Porque es deber del Estado, bien. Pero además, si te apegas a la posición más clásica, tenés la posibilidad de que esté interrumpida la prescripción por nuevos delitos. Y acá eso adquiere especial significación. Ahí va, expliquemos eso, porque eso es central en la explicación, doctora. La prescriptibilidad puede eventualmente modificarse el concepto, digamos, en función de nuevas denuncias. Es decir, más allá que tengamos varias bibliotecas, como les gusta decir a la gente, para entender esto de las discusiones que hay a nivel jurídico, dejando eso de lado, que a mí me parece de gran valía y muy importante que se instale en la opinión pública el poder debatir sobre esas cuestiones, también sé que son técnicas y pueden resultar un poco difíciles a veces con los pocos tiempos que tenemos para explicarlas en los medios. Dejando eso de lado, que es re importante, insisto, y siguiendo las líneas clásicas de las posturas más antiguas, digamos, si me permiten la expresión, tenemos que verse de interrupción. Es decir, si se cometió un nuevo delito, eso vuelve a cero, el plazo. Ibas por el año 8 y se convierte un delito y volvés a cero. Se interrumpe. Bien, pero entonces expliquemos, doctora. No importa que hay otras víctimas, ¿verdad? Expliquemos entonces, en el eventual caso de un delito cometido como este, en el año 2007, ¿cuándo prescribe? Depende. Sin la interrupción, sin una interrupción, digamos. Primero, cuando prescribe depende del delito que se impute, está relacionado con las penas de cada delito, el tiempo que considera el legislador para contar la prescripción. Si estamos hablando de delitos
con menor pena prescribe a los 10 años, el de retribución, como tiene una pena, la máxima es de 15, prescribe a los 15 años. Perdón, la máxima no es de 15, es de 12, prescribe a los 15 años. ¿Ok? Bien. Entonces, si estuviéramos en el caso, hablando de Romina, de acuerdo a lo que trascendió, eso es sin perjuicio de que pudieran haber eventualmente otras figuras en juego. Ustedes escucharon un caso de retribución. Te digo porque la prensa me lo ha preguntado directamente. Esto se trata de retribución. Incluso la prensa me ha preguntado en qué año se sancionó, porque sabemos que es una ley en términos históricos relativamente nueva. Se sancionó en 2004, o sea que existía al momento de los hechos. Entonces, ahí son 15 años de prescripción, para la prescripción. Pero si durante esos 15 años la persona comete un nuevo delito, sin necesidad de que haya una sentencia que lo condene, comete un nuevo delito que luego podrá ser probado, eso interrumpe la prescripción. ¿Qué significa? Que no prescribió los delitos que sufrió Romina. Ajá. Bien, entonces, a ver si lo logro comprender, porque obviamente no soy abogado y acá me estoy poniendo como oyente. En el caso del denunciado de episodios ocurridos en el 2007, donde la prescripción sería en el 2022, de existir una nueva denuncia, interrumpe el plazo de prescripción, por lo cual no sería el año pasado, sino que quedaría abierto, y eventualmente el denunciado podría tener una ulterioridad con respecto a esa denuncia. ¿Voy bien rumbeado ahí? Lo que interrumpe la prescripción en estos casos no es la denuncia, sino el delito. Es decir, el delito. Obvio que para que sepamos y se investigue un delito y eventualmente luego se pruebe que con una denuncia. Tiene que haber una denuncia, Bien. exacto. En ese sentido estamos de acuerdo. Lo que interrumpe es la transgresión penal, digamos. Hasta ahí vamos. La realidad es que yo no puedo contarles si la segunda víctima que tengo es anterior o posterior, X fecha, no fecha. Nosotros por ahora hemos decidido como equipo eso no contarlo. Seguramente más adelante se podrá dar más información, siempre reservando y protegiendo tanto la investigación como a la víctima, su dignidad y privacidad. Bien, pero entonces, doctora, perdone que le interrumpa. Entonces, discúlpeme. Pero, ojo, yo tampoco, déjame decirte esto, pero no voy a decir, o sea, pero también no te quiero decir si existen otras víctimas que se hayan declarado o no. ¿Por qué? Porque yo hablo solo de mis víctimas. Bien, Lo perfecto. que sí te digo es que es importante, si hay más, es importante para evitarnos la discusión donde sabemos que hay varias bibliotecas, pero la daría igual, si la tengo que dar, la doy igual, y la verdad creo que tengo grandes chances, pero dejando eso de lado, como esa complejidad de lado, si hay varias víctimas que van transcurriendo en el tiempo, tenemos la interrupción de la prescripción y dejamos de hablar de prescripción porque se interrumpe. Bien, doctora, entonces, para cerrar, ustedes hoy por hoy están en contacto con otra presunta víctima que está en condiciones de presentar una denuncia también. Nosotros estamos en contacto con una víctima, no una presunta víctima, porque si querés te nombro las normas que dicen que no se refiere así a la víctima, pero para no ser tediosa te voy a decir que hay una declaración de las Naciones Unidas y la cumbre judicial, o sea, es la reunión de los jueces iberoamericanos que estableció una carta también, y podemos citar también las reglas de Brasilia, que es el acceso a la justicia, y refieren al acceso a la justicia, todas dicen que se dice víctima desde la primera hora. Esto no significa violar el estado de inocencia de nadie. Significa asignar un estatuto a una persona más allá de que se logre luego condenar, porque si no, por ejemplo, en los casos por ponerte algo bien extremo, en los casos de donde hay desaparecidos, de la dictadura, etcétera, que no podemos, que muchos de ellos se ha demorado muchos años en esclarecer y algunos siguen, se sigue investigando, que no les decimos víctimas porque no hay condena o porque no sabemos bien quién fue. No, son víctimas. Claro que son víctimas, les corresponde el estatuto y hay que tratarlas como lo que son personas. ¿Qué significa ser víctima? Que te han lesionado los derechos humanos. ¿A alguien le cabe duda de eso? No. ¿Significa decir que la otra persona es culpable? Tampoco. Es no desacreditar a la víctima, es darle el estatuto que le corresponde. Primera precisión. Segunda, lo que sí vamos a decir es que hay, sí, otra víctima que nosotros patrocinamos y que ya fue a la fiscalía, ya declaró. Ya llevó toda la información que tiene y la puso en palabras ante la fiscal. Ajá. ¿Es contra la misma persona?
Exacto. Bien. ¿Y esto cuándo ocurrió, doctora? ¿Se puede precisar? Ayer. Ayer. Bien. ¿Es ante la misma fiscal? Claro. Bien. ¿Qué espera Lo que usted? tengo que aclarar, que te lo decía hoy, me parece oportuno repetirlo, es que yo no voy a referir a si hubo otras declaraciones, otras denuncias, otros aportes de prueba, etcétera, lo que fuera, por otras personas, porque yo hablo solo de las que represento yo. Uh-huh. Entonces no te voy a decir si las hay o no las hay. Lo que sí te voy a decir es de las mías. Ajá. Lo aclaro porque no quiero que concluyan que hay solo dos, porque no lo saben, no corresponde. El consultorio defiende a dos que ya aportaron su declaración de fiscalía. Lo demás es derecho de las otras víctimas, si las hubiere, porque es una eventualidad, referirlo o no, y criterio de la fiscalía también referirlo o no. Ajá. Porque no quiero hacer de mí la portavoz de toda la investigación. Yo soy, en todo caso, portavoz de las víctimas que patrocino. ¿Se entiende Bien. la precisión? Sí, me queda claro. Gracias. Doctora, Gracias, me preocupaba. la última pregunta con respecto al tema. Ya declaró Romina y usted nos cuenta que ayer declaró otra víctima más. ¿Hay alguna otra consulta que ustedes hayan recibido en la misma dirección, más allá de estos dos casos en particular? Sí, pero no la hemos efectivizado. Hemos tenido consultas para venir de esto, de lo otro, cómo lo implementamos, horarios, pero no. ¿Es una, más no la de hemos una? tenido. Más de una. Doctora Soledad Suárez, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Le pido disculpas que hay datos que no le puedo dar. No, Que pasen bien a entiendo, las yo le horas. pregunto, usted responde. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao.